En este episodio de Conciencia Histórica veremos cómo los seres humanos siempre han tenido la necesidad de abandonar su lugar de origen en busca de mejor clima y de mejores formas de vida. Y para entender eso hay que viajar a todo el mundo. Había una vez, hace muchos años... Seguramente has escuchado la palabra globalización. Y aunque no lo creas, este fenómeno humano existe desde hace mucho tiempo. Los actuales países del planeta como estados-nación son un producto reciente y su origen es una mezcla de culturas de todo el mundo. Los primeros grupos humanos se componían de cazadores y recolectores. Eran nómadas y se movían según las tempestades, las temperaturas, las lluvias, las erupciones de los volcanes, los terremotos o simplemente el cambio entre estaciones. Antes de convertirse en agricultores, fueron pastores. Pasaron varios miles de años para que este nómada primigenio se convirtiera en un sedentario con la capacidad de realizar cultivos. Entre el nomadismo y el sedentarismo, existieron grupos humanos conformados por pastores que emigraban según las estaciones. Eran seminómadas. Durante ese viaje, algunos decidían quedarse, otros proseguían, y así iban surgiendo organizaciones sociales en forma de familias, tribus o clanes, que con el tiempo se ampliarían en número para obtener un cierto sentido de pertenencia territorial. En este camino surgió la diversidad de identidades e importantes cambios tecnológicos. Muchos otros dejaron de ser nómadas para convertirse en viajeros en busca de otros mundos. Después de ser pastores seminómadas, los mongoles formaron muchas tribus de guerreros. Siempre en conflicto, solo un hombre logró conciliar las diferencias y convirtió a las hordas desorganizadas de jinetes y arqueros en uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Mongolia no existía como tal, ¿no? Recordemos, hoy hay un país que se llama Mongolia, ¿no? Hay una etnia mongola. Esta etnia no tenía una expresión política, ¿no? Eran pueblos sueltos, incluso con relaciones ahí fluctuantes con otros pueblos, con los turcos sobre todo, ¿no? Que forman un grupo lingüístico afín. Y estos mongoles vivían desperdigados en lucha entre ellos, ¿no? O sea, no existían como expresión política, ¿no? Precisamente fue Gengis Khan el que unificó a estos mongoles. Hay otra cuestión que tiene que ver con la expansión mongola, ¿no? Tiene que ver con este papel importante, ¿no? Nos podemos dar cuenta, ¿no? Con los relatos clásicos, todos oímos hablar, ¿no? De Marco Polo, los viajes de Marco Polo, que no fueron los únicos. Ahora también son accesibles relatos de otros personajes que fueron anteriores, un poco anteriores, ¿no? Guillermo de Rubruck, Giovanni de Pian de Carpini, viajeros enviados a veces por el Papa, por un rey europeo, que llegaron hasta la capital mongola. Nos está hablando, y estos son los que dejaron algún relato muy interesante, ahora son fáciles de consultar, antes había que buscar un poco más, ¿no? Entonces nos hablan de facilidad de viaje, ¿no? Imaginemos, claro, estaban las dificultades técnicas, ¿no? Imaginemos, ¿no? Atravesarse de un extremo a otro de Eurasia, pero había relativa seguridad. Marco Polo y otros nos hablan, ¿no? Había una especie de pase que daban, era una tablilla, ¿no? De metal, ¿no? Que transportaban los viajeros, y cualquiera, si a veces se acercaban jinetes mongoles, se les mostraba eso, y no solo no les hacían nada, sino que les aseguraban el camino, ¿no? La justicia mongola era muy severa, ¿no? Entonces nadie se atrevía a desobedecer órdenes, ¿sí? Esto permitió una intensificación de contactos y del comercio, ¿no? Fue una muy grande modificación, ¿no? Esta, en parte, innovaciones técnicas de las que hablé, en parte, influencias artísticas, espirituales, hubo muchos cambios, ¿no? Permitidos por este libre paso, ¿no? Claro, hubo también una consecuencia inesperada y funesta, ¿no? La peste negra. Esto
desorganizó, entre otras cosas también hubo luchas civiles, también hubo muchas consecuencias de todo tipo y la ruptura de esta unidad mongola. No fue la única la peste negra, tuvo que ver con otras cosas, peleas entre ellos, pero después, a un cierto punto, después de Marco Polo, un poco después, ya no fue tan fácil pasar de un lado a otro, ¿no? Pero esta misma carencia nos está hablando de la importancia que había tenido el Imperio Mongol, ¿no? Ya precisamente la imposibilidad de buscar por ese lado llevó a que se exploraran las rutas marítimas. Bueno, estas dos expediciones, desde la China o desde Europa, no nos está hablando de un nuevo episodio de la historia ecuménica, de la historia mundial, ¿no? Pero hay una prehistoria que es precisamente la historia mongola. Algunos han planteado, hay un libro muy interesante, ¿no?, de Weatherford, Genghis Khan, creación del mundo moderno, se llama, ¿no? Y entonces su tesis es esa. Entonces la modernidad, el mundo moderno empieza con Genghis Khan, con este imperio. El primer mundo globalizado. Solo un país en la actualidad conserva un estilo de vida seminómada o nómada. Se trata de Mongolia, en donde la mayoría de la población sigue sobreviviendo gracias al pastoreo y la caza. El clima extremo con nieve y tormentas así los ha obligado a subsistir. La historia de este país es fascinante, porque conformó la identidad de varios pueblos o naciones más allá de las fronteras mongolas cuando se convirtieron en imperio. De eso hace ya muchísimo tiempo. Varios clanes con gran diversidad de lenguas poblaron el enorme territorio mongol, ubicado entre China y Rusia. Eran nómadas estacionales, entonces no es gratuito que en una tierra de grupos sociales en constante movimiento se domesticara por primera vez al caballo. Además de ser jinetes expertos, eran arqueros insuperables. Perfeccionaron la cacería gracias al entrenamiento de halcones. Y también eran los mejores rastreadores de presas. Pero los clanes mongoles se peleaban constantemente entre ellos y poseían una cultura oral y ágrafa. Hasta que nació Genghis Khan en 1162. Este hombre soñaba con ver qué había más allá de las estepas de su tierra, y para ello se preparó en cuerpo y alma. Los límites de este imperio llegaron hasta el río Danubio. Vencieron al poderoso imperio persa, subyugaron al imperio árabe, se apoderaron de buena parte de Rusia, de Turquía, de Uzbekistán y Tayikistán. Y Kublai Khan, nieto de Genghis, fue el único capaz de conquistar el imperio chino de la Gran Muralla. La ruta de la seda, principal camino comercial de Oriente, se convirtió en un botín más del imperio mongol. La ruta se extendió y gracias a un viajero genovés llamado Marco Polo, la gastronomía china se había adoptado por completo en Mongolia. Trasladó la emblemática pasta, las especias y otros ingredientes hasta Italia. Antes de Marco Polo y su encuentro con Genghis Khan, no había espagueti ni tallarines en Italia. La ruta de la seda dirigió casi todas las migraciones del mundo conocido de entonces. El legado cultural del Imperio Mongol continuó durante muchos siglos. Los sobrevivientes de ese enorme conglomerado de culturas, los que se quedaron y los que llegaron para quedarse, son el origen de un pueblo que en la actualidad sigue siendo nómada o seminómada de acuerdo con las 4 estaciones. La civilización humana que domesticó al caballo produjo una economía global de la época y también produjo héroes. No solo el recuerdo de Genghis Khan perdura en la actual Mongolia. Millones de mujeres y hombres de ese país comparten los genes de quien fuera el más cruel, pero también el más visionario de los emperadores de la Edad Media. ¿Cómo cambió? Importante también. El Imperio Otomano es más conocido. Ya entró en la historiografía europea desde hace más tiempo, ¿sí? Claro, visto siempre desde los enemigos, ¿sí? Desde los enemigos. Fue un fenómeno también sumamente central, ¿no? Central. En la
conformación del mundo moderno. No recordemos, el Imperio Otomano hace parte de estos imperios islámicos modernos, ¿no? Imperios islámicos modernos. Todos sabemos, tenemos alguna idea general de las conquistas árabes, el califato, pero también sabemos que el califato empieza a deshacerse. Es decir, la conquista empieza, ¿no?, en el año 750, la muerte, después de la muerte de Mahoma, en un siglo, ¿no?, se crea el califato, después empieza a deshacerse, en torno al año 1000 ya hay varios sistemas políticos, y después vienen las cruzadas, entonces en torno al año 1400, siglo XV, el mundo islámico está sumamente fragmentado, ¿sí? Es ahí que hay un proceso de reconstitución, recentralización. Algunos han hablado de los imperios de la pólvora, ¿no? Esta nueva tecnología tiene que ver también con la expansión mongola, una de estas novedades, ¿no? Todos saben, la pólvora la inventaron los chinos, es lo que nos dicen. Sí, probablemente, tenía un uso puramente festivo. Los mongoles probablemente fueron los primeros que usaron cañones, muy primitivos, eran troncos ahuecados, ¿no?, con alambre para reforzarlos, y después se fue perfeccionando, ¿no?, y dio origen a estos estados que tenían un interés especial en controlar esta técnica. Esta técnica era difícil, ¿no?, de acceder, es como hoy, ¿no? Recordemos, ¿no?, esas armas novedosas, no cualquier país la tiene, ¿no?, esos aviones supersónicos, etcétera, ¿no? Entonces era difícil acceder, tenían que tener especialistas en construir los cañones, en manejarlos. Peligroso, difícil manejar un cañón. Estos solo algunos pudieron. Los que pudieron, ¿no?, en Europa, en varias regiones, ¿no?, pudieron acceder, pudieron conquistar, derrotar a sus vecinos. A su vez, esto permitió una reorganización, porque tenían que seguir sacando dinero para seguir comprando estas armas de fuego, ¿no? Entonces, esto no es solamente la conquista es la organización del territorio. Bueno, estos imperios serían, en el mundo islámico, el imperio mogol o timúrida al norte de la India, el imperio persa safabí, ¿no?, y el más dinámico, el imperio turco-otomano. Si tenemos mentalmente un mapa, vemos que dominaba lo que hoy es Anatolia, los Balcanes, hasta Yugoslavia, hasta Serbia. Después conquistaron lo que es Siria, Egipto, después el norte de África, era muy grande, y la costa de Arabia. Era una entidad muy, muy grande, muy extensa. Esto significó un cambio en la historia islámica. Por primera vez se reconstituía un imperio grande y el califato. Esto tiene sus peros, no es tan así, ¿no? Pero el califato, o sea, un gobernante secular, pero también espiritual, ¿no?, se esbozaba otra vez, ¿no? Pero aparte hay una también reconstitución del derecho islámico, ¿no? Los turcos hicieron, sí, decían que acataban la ley islámica, la Sharia, pero también la reformaron, ¿no?, la mezclaron con su derecho constitucionario, su derecho turco ancestral, crearon una legislación pareja para todo el imperio. Los testimonios europeos, o sea, enemigos coetáneos, nos dicen que por lo menos en la época de Solimán el Magnífico, en la época de Brillo, el imperio otomano estaba más organizado, era más fuerte, era más rico, era más justo, era más seguro que cualquier país europeo. El fin de esta época de luces y sombras, de rutas comerciales y mezclas culturales, quedó marcado por el surgimiento de otro imperio, cuyo poderío e influencia alcanzó el siglo XX. Para conocer la Edad Media, tenemos que remontarnos a los 3 primeros siglos después de Cristo. Al entrar al año 400, llegamos a una época llamada Imperio Romano Tardío. Roma estaba viviendo grandes dificultades. El territorio tenía su última frontera en esa línea geográfica que marcan los ríos Rin y Danubio. Más allá de estos límites, existía un gran número de pueblos germánicos que abarcaba varios países actuales de la Europa Central y del Este. En las provincias del imperio palidecía la religión romana, mientras que la religión en ascenso era el cristianismo.
una corriente de pensamiento que tenía un solo Dios representado en 3 expresiones divinas, además de predicar el perdón y el amor al prójimo. Aunque el origen filosófico del cristianismo primitivo era, una vez más, la mezcla de otras religiones y sistemas de pensamiento de varias épocas, tal vez lo más atractivo para el habitante del mundo de entonces era que se trataba de una religión con particular atención hacia el perdón y los más desfavorecidos. Los emperadores romanos Diocleciano y Constantino realizaron reformas radicales en sus provincias, una nueva estructura gubernamental, la división entre el Imperio de Oriente y Occidente, un rígido sistema económico y, lo más importante, una nueva religión oficial e institucionalizada como imperial, el cristianismo. Hacia el año 300, Constantino, un romano nacido en la actual Serbia, decidió comenzar a construir la nueva capital del imperio en Oriente. A esta ciudad se le llamó Constantinopla y es la actual Estambul. No quería dividir, sino simplemente cambiar de lugar la capital imperial. A la muerte de Constantino, todo el imperio romano era cristiano y se consideraba ilegal toda práctica pagana. En el lado oriental, sin embargo, se vivía cierta flexibilidad con las religiones diferentes al cristianismo. Si bien Constantino había trabajado por la unificación romana, en la práctica seguían siendo 2 mundos distintos, hasta que el imperio oficialmente se dividió otra vez como 2 estados independientes. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Bizancio, expandió su territorio hasta el siglo XV. Al final de su historia, abarcaba los países de la actual Europa Oriental, además de partes de España, Italia, norte de África y Persia. Oriente y Constantinopla comenzaron a vivir casi en paz, también a experimentar un gran esplendor cultural. Occidente y Roma vivían todo lo contrario. Por eso algunos historiadores llaman a este periodo, que se ubica entre el final del Imperio Romano tardío y el comienzo de la Edad Media, como oscurantismo. La guerra entre pueblos y sectas cristianas rigieron la vida en esta parte de Europa. Y sin embargo, ahí también floreció una cultura única. Los 3 últimos siglos de la antigüedad romana dejaron profundas huellas que todavía podemos ver en la actualidad. Parecía que no quedaba nada por descubrir, pero más allá de los límites del Danubio y el Rin, varios pueblos tomaron por asalto una ciudad que se creía eterna. Los últimos momentos fueron muy, muy tristes, ¿no? Recuerda, eso ya es historia actual, historia muy reciente. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, se llama la Gran Guerra, terminó mal para todos, pero especialmente para el Imperio Otomano, ¿no? Los turcos fueron rechazados, ¿no? por los ejércitos de los ejércitos aliados, perdieron, ¿no? Ya no tenían apoyo alemán, tuvieron que retirarse. Incluso el plan que había era de dividir no solo lo que había sido el imperio, sino también la misma Anatolia. ¿Sí? O sea, ellos ya sabemos, ¿no? Se perdieron las provincias, lo que hoy es Siria, Líbano, Irak, que eran parte del dominio otomano, se perdieron, pero también se pensaba, ¿no? Crear bueno, que Grecia, que había sido independiente, dominara la costa, ¿no? La costa del Egeo, ¿no? La que mira a Grecia, que estaba habitada por una numerosa población griega. Bueno, esto no funcionó, porque tenemos esa reacción nacional. No es fácil someter a un pueblo que fue imperial durante siglos, ¿no? Un pueblo que estaba acostumbrado a mandar. No aceptaron esto. El emperador, el sultán y califa se adecuó, sí, en Constantinopla, pero era una especie de cautivo, ¿no? De las potencias, y este personaje, el fundador de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, que no se llamaba Kemal Atatürk todavía, fue el que organizó la resistencia. No fue fácil, fueron varios años, ¿no? de reunir, ¿no? Reunir ejércitos, combatir, de realizar
intentos diplomáticos de crear una capital, ¿no? Ankara, hoy la capital turca es Ankara. A partir de acá se fue reconstituyendo política y jurídicamente, ¿no?, el Estado otomano, y se fueron realizando estos cambios que ahora algunos están como yendo en reversa, ¿no? La secularización absoluta del Estado, la separación, ¿no?, del Estado de la Iglesia, la supresión no solo del sultanato, en una república, sino muy poco después también del califato, ¿no? Muchos pensaban, bueno, ya no va a ser sultán, probablemente va a ser califa. No, ni eso. Después, el cambio de la escritura, ¿no? Hoy el turco se escribe con caracteres latinos, una novedad muy grande, ¿no? Una novedad incluso de un día para otro. Algunos decían, bueno, vamos a dejar un tiempo, que se usen las dos escrituras, que los periódicos tengan una columna en escritura árabe, turco escrito con árabe y otro en latino. Y Atatürk dijo, no, porque la gente va a leer todo nada más que el árabe, ¿no?, que conoce, ¿no? Ya de una vez, ¿no? Entonces ahí se innovó de un día para otro, la gente tuvo que aprender a leer el carácter latino, que es más fácil. Un turco como que está mal adaptado a la escritura árabe, ¿no? Y hasta hubo que inventar la lengua, ¿no? La lengua hubo que pulirla porque estaba muy llena, como el persa actual, como las lenguas del Islam, ¿no? El urdu, están llenas de palabras árabes, ¿no? Entonces lo que quisieron decir, no, vamos a quitarla. No quitaron todas, no de muchas, ¿no? Pero gran cantidad de términos que se usan en turco actual en realidad son inventos o semi-inventos. Muchos dijeron, es que esta es la vieja palabra turca que se utilizaba para tal cosa, y a veces sí, a veces era una palabra inventada, o a veces se adaptan palabras de lengua europeas, ¿no?, para conformar que no fue inmediato, ¿no? Cambia la lengua misma. Es decir, una creación desde la raíz, ¿no? Pero esto obviamente no se lleva a cabo sin sufrimiento, sin violencia, ¿no?, sin muchas muertes, sin mucho que lamentar. Este viaje de más de 10 siglos alrededor del mundo ha llegado a su fin, pero continúa en muchos libros, series y películas. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa de Conciencia Histórica.